Es probable que el único contacto que hayan tenido la gran mayoría de los panameños con la paleontología sea cuando observaron la película Jurassic Park. En esta ocasión entrevistaremos a uno de los dos únicos panameños paleontólogos que existen en el país. Tenemos al científico Carlos de Gracia. Hola San, gracias antes que nada por la invitación a tener este conversatorio contigo. Y bueno, presentándome, sí, mi nombre es Carlos de Gracia, soy paleontólogo. Eso quiere decir que soy un tipo de científico que se encarga del estudio de la vida en el pasado. Bueno, como paleontólogo la gente está más acostumbrada, ¿no? Lo primero que le viene a la mente son los dinosaurios, pero podríamos decir que soy un paleontólogo que no estudia dinosaurios. En este caso, como paleontólogo de vertebrados, yo trabajo con organismos marinos y mi especialización son los peces fósiles. Bueno, ¿qué he hecho? Yo me gradué de biólogo con orientación en zoología en la Universidad de Panamá. Luego de eso, empecé a acercarme a la paleontología, trabajando en el proyecto de paleontología de Panamá, que estaba en el Instituto Smithsonian, y de ahí entonces empecé a trabajar también en el proyecto de rescate paleontológico de la ampliación del Canal de Panamá, que está liderizado por el doctor Carlos Jaramillo, del Smithsonian también. Luego de eso, en 2014, estuve iniciando mis estudios de maestría en una especialidad que se llama geobiología, que es como, a manera sencilla, como decirlo, como un intermedio entre el estudio de las cosas vivas y las cosas del pasado, como una transición. Entonces hice mi maestría en República Checa, en la Universidad Charles, y me gradué en el año 2017. Luego regresé a Panamá un tiempo y después estuve trabajando un tiempo también en la Universidad del Norte en Colombia, y allí estuve ayudando a formar una colección de paleontología de vertebrados con otro paleontólogo que es profesor allá, y algunos colegas que trabajan allá. Estuve trabajando ahí. Luego regresé a Panamá de nuevo y conseguí una beca con Senacid para entonces iniciar los estudios de doctorado en el 2020. Y estoy acá en Viena, en la Universidad de Viena, actualmente en el Instituto de Paleontología, donde estoy realizando mi proyecto de doctorado desde marzo del año 2020 hasta la fecha. Y ya estoy prácticamente terminando. Wow, felicidades entonces por ese posible ya prácticamente doctorado que tiene ya. Bueno, una de las cosas que se me viene a la mente cuando usted está hablando sobre, bueno, los estudios que ha realizado afuera es que en Panamá, en biología, prácticamente las especializaciones prácticamente tienen que hacerse afuera. ¿Qué le llamó tanto la atención de esta carrera que finalmente se decidió por ella? Dentro de tantas especialidades que hay en biología, se decidió por esta. Bueno, eso viene ya desde muy pequeño. Y hay algo bastante curioso, ¿no? Porque en el mundo de la paleontología, muchas veces entre el gremio se identifica suena gracioso, ¿no? Porque se identifican algunos como que son paleontólogos Jurassic Park y otros que son paleontólogos pre-Jurassic Park por la influencia mediática que ha tenido, sobre todo la película original en el mundo de la paleontología y la cantidad de gente que se inspiró a estudiar esto. Yo te podría decir que yo soy un paleontólogo pre-Jurassic Park, porque me inspiré, ¿no? Y me atrajo el estudio de los fósiles mucho antes de que viera la película. O sea, fue de muy, muy pequeño, porque mi papá no le gustaba ver documentales en cadenas de televisión abierta que daban antes cuando yo era pequeño. Y a mí también me llamaba la atención todos estos documentales de biología, de paleontología. También habían unos que eran los que más me gustaban porque precisamente mostraban reconstrucciones, sobre todo de estos animales, ¿no? Y ese documental que yo vi, que están retransmitiendo en Panamá, era uno de los primeros que utilizaba reconstrucciones, ¿no? De traer a la vida nuevamente estos seres del pasado. Y ahí como que me quedó siempre eso en la cabeza. Luego de eso yo estuve como queriendo, ¿no? Como encontrar mi propio fósil en Panamá, buscarlo, pero eso nunca sucedió, porque primero hay que saber dónde buscarlo, tener algo de conocimiento, y segundo, ya después, cuando entré a la adolescencia y tenía un poquito más de raciocinio, supe, ¿no? Que en Panamá no se estudiaba paleontología y que lo más cercano a la paleontología que había era la biología.
y a mí también, por esta influencia que tuve de pequeño con mi papá, también me gustaba muchísimo la biología, sobre todo la parte de la entomología y los insectos y todas estas cosas, ¿no? Que me llaman mucho la atención. Y allí fue entonces donde decidí estudiar biología y me inscribí entonces en la Universidad de Panamá. Luego ya estando en la Universidad de Panamá, es algo bastante curioso porque justo en el momento en que yo estaba por seleccionar una tesis en entomología, me cayó una oportunidad para ingresar a un proyecto como voluntario que trabajaba paleontología. Entonces eso para mí fue súper raro, nunca me pasó por la cabeza y yo me preguntaba, pero aquí en Panamá hay proyectos de paleontología. Entonces me imagino, ¿no? O sea, que hay muchísimas personas así también. No se les ocurre que en Panamá pudiera haber ese tipo de investigaciones. Entonces yo tomé la oportunidad y empecé a trabajar en ese proyecto y aparentemente, bueno, me ofrecieron tesis simultáneamente, una por parte de entomología con un profesor de la Universidad de Panamá y otra acá en paleontología, donde estaba. Y allí entonces como que empecé y digamos que estaba en ese momento como un poco ya flechado, por decirlo así, por la biología, por los insectos, pero después como me senté a pensar y yo dije, pero desde muy pequeño esto siempre me llamó la atención, siempre estuve mirando para ver si podría existir algo de eso en mi país y nada, entonces pasó esto y al final decidí como que regresar e intentar, ¿no? O sea, lo que siempre quise hacer originalmente. Y me decidí entonces por hacer la tesis de licenciatura en un proyecto de paleoecología con invertebrados. Y bueno, allí en ese momento cambió todo y arranqué, ¿no? Al principio fue un poco difícil, un poco lento, pero al final con persistencia, porque el camino, la verdad, no es sencillo porque requiere bastante dedicación, algo de fortaleza mental y, por decirlo así, no resistencia para tratar de mantenerse en el camino. Y ya luego de eso, entonces, por decirlo así, le pude encontrar el camino y comenzar a caminar y luego a tratar de correr para despegar. ¿Cuántos paleontólogos hay en Panamá que son panameños? Actualmente, paleontólogos panameños solamente somos dos. Wow. La doctora Oris Rodríguez, que es paleobotánica, eso quiere decir que es una paleontóloga que estudia plantas fósiles, y mi persona, que soy paleontólogo de vertebrados, ¿no? Trabajo con peces y organismos marinos. Y mucho tiene que ver eso con lo que usted dijo, ¿no? Que de repente es un poco complicado estudiar y porque también de repente podría decirse que no hay tanto campo para estudiar paleontología en Panamá, o sea, para conseguir un empleo. Solamente serían el Smithsonian o estas instituciones, tal vez. De hecho, digamos que a manera general, Panamá tradicionalmente no es un país que tenga una tradición fuerte de varias décadas o siglos como otros países de hacer investigación científica. Me viene a la mente siempre, por ejemplo, Argentina, que es un país que tiene una larga tradición de investigaciones de más de un siglo en paleontología, o otros países que nos llevan ya varias décadas por delante. En Panamá, la popularización o este intento, ¿no? Por orientarse a la investigación científica, yo creo que es muchísimo más reciente y viene influenciado también por la creación de la De la CENACYT de Panamá, que es la Secretaría Nacional de Ciencia, que ha hecho bastante trabajo con buen trabajo con esto y de otorgar becas para que las personas apliquen y se vayan a estudiar. Y por eso es que ahora es que se está viendo que están apareciendo más científicos panameños en diferentes áreas del conocimiento, pero tradicionalmente Panamá, por panameños, no es una nación orientada a la investigación científica, pero yo creo que sí, eso ha ido cambiando poco a poco. He leído como que ha descubierto un sitio fósil, un sitio donde hay restos de animales fósiles. ¿Me podría ampliar sobre eso? Digamos que eso es el sitio donde yo estoy trabajando actualmente y donde he recolectado la mayoría del material que he estudiado. O sea, no solo en las publicaciones recientes por las cuales estamos aquí reunidos, sino por otras cosas que también he hecho en el pasado. Y sí, estoy trabajando en el área del Caribe de Panamá, o sea, en la provincia de Colón es que más he trabajado. Y estoy trabajando en dos unidades geológicas, que son, o sea, una unidad geológica es como un grupo, ¿no? de rocas con un sedimento que tiene características en común. Y la primera es la formación Gatún,
que son toda esta roca azul que se ve por la ciudad de Colón, el área de Sabanitas, el área de Cuatro Altos, aflora toda esta roca, que es una de las unidades más fosilíferas de Panamá y más estudiada. Y la otra unidad es la formación Chagres, que estas rocas están más para la zona de la costa abajo de Colón, a lo largo de toda la costa. Entonces, allí en esas zonas es que he estado haciendo las exploraciones y donde he encontrado el material, ¿no? Que, por decirlo así, me trajo acá al doctorado. Excelente. Una de las cosas que de repente a las personas le cuesta entender es eso de que un ser haya vivido hace 70 millones de años, 100 millones de años, 200 millones de años. Una persona común no entra por la cabeza, por decirlo así, y más aún si tiene ciertas tendencias religiosas. ¿Podría explicarnos cómo se hace para datar a un fósil? Primero te voy a hacer un comentario con lo que me dijiste al principio de la pregunta, que me parece muy importante, ¿no? Esto de que es difícil que las personas asocien el tiempo en largas escalas. Y esto es importante y también interesante lo que me estás diciendo, porque el ser humano, hablando en general, ¿no? Del conjunto de personas, basa la mayoría de su conocimiento en su experiencia propia y en lo que está en su memoria de recuerdo de lo que ha recorrido en su vida. Entonces, por ejemplo, para una persona X, siempre se escucha la frase como que antes era así y ahora ha cambiado mucho. Entonces vemos siempre el cambio a través del tiempo en función de nosotros y no en función de lo que realmente es, ¿no? O sea, que es algo muchísimo más grande que básicamente una vida de nosotros no nos alcanza para poder entender o poder visualizar la magnitud de este tipo de cambio a largas escalas de tiempo. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? También tratar de ver, ¿no? O tratar de mostrar, ¿no? Cómo el planeta es algo tan dinámico que cambia, pero cambia bastante lento. Ahora los humanos lo estamos acelerando mucho más con el cambio climático y todo esto que está sucediendo. Si nosotros empezamos a mirar el cambio en escalas temporales más amplias, podemos entender el impacto que realmente está causando el cambio climático o los cambios reales o el impacto real que ha sufrido el ecosistema a lo largo del tiempo. O sea, cuando empezamos a verlo a escalas de décadas, a escala de siglos, a escala de miles, de milenios, y luego en escala de millones de años. Entonces, cuando empezamos a entender que los cambios ocurren en todos estos tipos de escalas, podemos comprender un poquito mejor realmente que el planeta está sufriendo demasiado. El impacto de las altas temperaturas, de la acidificación del océano, las anoxias, todas estas cosas, el dióxido de carbono. Entonces, por eso me llamó la atención la manera en que introdujiste la pregunta. Entonces, lo segundo que me decías era cómo se hace para saber las edades. Esto, hay dos técnicas básicas para saber las edades que se llaman datación absoluta, que es a través de isótopos. Los isótopos son formas de los elementos químicos que tienen variación en su número atómico. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de isótopo es el famoso que conocemos todos, ¿no? El carbono 14. Tenemos carbono 12 y carbono 12, y carbono 14, perdón. Entonces, la relación y la proporción de la forma número 12 con respecto a la 14 en una muestra determinada permite entonces saber la edad de las cosas que no son tan viejas a escala de miles de años. Entonces el carbono 14 se utiliza muchísimo, pero es para la arqueología y para cosas más jóvenes. Cuando hablamos ya en escala de millones de años, ya el carbono 14 no nos funciona y tenemos entonces que utilizar otro tipo de isótopos radioactivos que duran muchísimo más tiempo en intercambiarse uno del otro para entonces tener la edad. Algunas técnicas pueden ser los isótopos de estroncio, los isótopos de argón, de uranio, que funcionan para hacer este tipo de adaptaciones a muchísimas escalas, bueno, a una escala muchísimo más grande de tiempo. Entonces, básicamente la técnica lo que hace es como que mide las proporciones de una forma o la otra, porque ya se sabe, ¿no? Con estudios de química que estos
estas formas se reemplazan una con la otra en cierto periodo de tiempo. Entonces, de acuerdo a las proporciones de eso que uno encuentra en una muestra, uno puede hacer un estimado más o menos de la edad que tiene. Claro. Porque el reemplazo, ¿no? Ocurre muy lento y la tasa ya está calculada. A mí me gustaba la paleontología antes de Antes. Jurassic Park. Ok. Pero lo que sí es cierto es que la película sí tuvo muchísimo impacto Ajá. en una generación completa de científicos en paleontología. Ok. ¿Y qué tan viable ve lo que sucede en esa película? En un futuro, digamos, a unos 50 años. Es decir, en esa película es obvio que allí, como siempre, generalmente en las películas de dinosaurios hay científicos, los científicos descubren una especie de ADN o en un mosquito o en algún insecto y ese ADN vienen y lo meten en una especie de célula y esa célula se comienza a replicar y comienza a formarse el dinosaurio en una especie de vientre de algún reptil, no sé, algo así. Bueno, Eso lo he escuchado yo bueno, que pudiese ser posible, por ejemplo, en el tilachino, que es un animal que se extinguió hace poco, o de repente en el pájaro dodo, que hay algunos indicios de que quieren traer a la vida a estos animales. Pero un dinosaurio, ¿eso podría hacerse o eso es prácticamente imposible? eso es ciencia ficción, la verdad, Ujú. porque o sea, no hay manera de que una molécula de ADN dure tanto tiempo, por más Claro, que se intenten, o sea, eso se desfragmenta y claro, no dura tanto tiempo. Por lo tanto, la forma es prácticamente no posible. Pero una cosa que sí es cierta es que la primera entrega de esta serie era ciencia ficción. Ciencia ficción quiere decir que es algo ujú, que puede ser posible. claro, No, pero entonces ya el resto de las entregas vendrían siendo nada más como pelea de bestias, claro. que no tiene nada que ver con la ciencia. Y Ujú, donde un director simplemente agarró y hizo lo que le vino a la mente, lo que le plazca, sin ujú, tomar en cuenta los conocimientos científicos tan avanzados que hay ahora en estas ramas. A diferencia de, por ejemplo, la primera, ¿no? Que se utilizó, Steven Spielberg utilizó todo el conocimiento que había disponible en esa época, pero luego claro, de eso ya los directores nuevos no lo han hecho, porque claro, siguen queriendo presentar a los dinosaurios como si fueran bestias salvajes o llenos de escama y todo eso. Ya sabemos que habían muchísimas especies que tenían incluso plumones y hasta plumas, y claro. que eran muchísimo más complejos de lo que uno puede ver en estas películas. ¿Cómo hace un científico o cómo hacen los científicos para dibujar a un fósil? Bueno, ya eso vendría siendo como la parte final, ¿no? De todo el proceso de investigación que implica desde encontrar el Ujú, fósil, prepararlo, estudiarlo, hacer la publicación. Ya esta parte es como la cerecita del pastel, ¿sabes? Es algo claro, muy pequeño comparado con todo el trabajo que hay. Y por lo general de esa parte está encargada artistas especializados en paleoreconstrucción, claro, que por lo general trabajan y se ganan la vida de esto. Entonces, bueno, eh, es difícil que se le venga a la mente uno pensar como que hay una persona que se dedica solamente a hacer reconstrucciones de fósiles y se gana la vida con eso. O sea, hay personas que se ganan la vida precisamente haciendo eso. Son un tipo de artistas. ¿Y cómo se hacen las reconstrucciones? Bueno, las reconstrucciones se hacen siempre como tratando de basarse en un análogo o un modelo que tengamos del presente para tratar entonces de, conjunto con todo lo que sabemos del estudio que hemos hecho, tratar de que las formas o las reconstrucciones que haga el artista sean lo más acertadas posible. Entonces es un trabajo como en colaboración porque el artista tiene que estar constantemente preguntándole al especialista que si está bien así, si es así, que se le cambia, que se le borra. Un poquito diferente al artista convencional, que el artista convencional, por decirlo así, siempre hace lo que le salga de la mente. Pero claro. aquí entonces se lleva un poco más de control. ¿Cuáles serían las técnicas de recolección de muestras? Depende, por ejemplo, de qué tipo de fósiles estás muestreando y el tipo de investigación que estás haciendo. Yo he trabajado, bueno, con la parte marina, pero también he ayudado a bastantes colegas en campo recolectando desde material de fósil de mamíferos terrestres hasta plantas fósiles. Y digamos que todos tenemos algo en común, que es que trabajamos con un martillo paleontológico. Allí lo que varía es lo que vas a muestrear
y dependiendo de lo que vamos a estudiar, que puede ser algo tan pequeñito como un caracol o algo tan grande como, o sea, como los marlin que estoy estudiando, o sea, eh, varía entonces la técnica de colecta. Por ejemplo, hace tiempo estaba en campo, ¿no? Trabajando con un colega que estaba muestreando moluscos fósiles allá en la localidad que estamos estudiando, y él ponía cuadrículas en la roca, porque ahí en ese caso tenemos la ventaja de que la roca está expuesta a nivel del suelo, y él podía poner una cuadrícula en la roca, y luego cuando ponía la cuadrícula, entonces empezaba a recolectar todos los caracoles fósiles que habían allí en ese metro cuadrado. Y así colectó un sinnúmero de muestras para luego entonces analizarlas, identificarlas y analizarlas en el laboratorio para hacer un trabajo de paleocología. Con colegas botánicos que he ido al campo, también hemos trabajado buscando la roca que está produciendo fósiles. Y entonces empezamos a partir o a picar la roca en pequeñas lajas para luego abrirlas y ver lo que hay adentro de las rocas. O sea, eso lo he hecho con paleontólogos de invertebrados o con paleobotánicos. Otra cosa es la recolecta superficial, que consiste al principio en hacer como un recorrido o una exploración del área, y simplemente vas a explorar ya con mapas, ya tú sabes qué lugar vas a explorar, cuál es el nivel de la roca que estás buscando, y cuando lo encuentras entonces empezamos a revisar todo ese nivel o toda esa capa. La capa puede ser tan pequeña como unos cuantos metros o tan extensa como un buen par de kilómetros. Esto así tan grande puede ser como, por ejemplo, lugares desérticos, que hay exposiciones de roca muy, muy grandes. Y ahí entonces caminamos hasta que encontramos un fósil. En el caso de que el fósil sea bastante grande, entonces lo que se hace es que se marca la coordenada y luego se trata de organizar otra gira, otra expedición, y regresamos al lugar con todas las herramientas y con todos los materiales para entonces comenzar la excavación, que también es un proceso. En el caso de los vertebrados grandes, es un proceso bastante complejo. No tenemos que irnos tan lejos porque aquí en Panamá hemos hecho ese tipo de trabajo, como te digo, no con dinosaurios, pero con excavaciones de organismos marinos. Hemos hecho Claro. excavaciones grandes en el área del canal. Cuando estuvo el proyecto de ampliación del canal, recuerdo que estuvimos en una excavación de un dugong, que es como un manatí, un pariente del manatí. Entonces, esa fue una excavación bastante, bastante grande y compleja. Se Sí, requirieron de varias personas y ajá, el lugar era un poco complicado de acceder, y creo claro. que requerimos como 2 semanas tratando de sacarlo. Y uno de los fósiles que también es parte de mi proyecto actual, esa excavación, como el pez era bastante grande y estaba completo, nos demoró básicamente unos 30 días. Wow. Y dónde están todos estos fósiles que se encontraron en el canal de Panamá? Los del Canal de Panamá, algunos están en Biomuseo, otros están en los laboratorios del Smithsonian, Ok. y otros están en la Universidad de Florida, que era una de las instituciones que estaba haciendo colaboraciones con la CP para eh, el manejo de los fósiles. Los fósiles más longevos que se han encontrado aquí en Panamá corresponden a peces o animales marinos, ¿cierto? Sí, sí, corresponden a animales marinos porque, de acuerdo a la historia geológica de Panamá, Panamá estaba en el fondo del mar, entonces por eso es que tenemos más fósiles marinos que terrestres en los sedimentos y las rocas de Panamá. Sí, es que esa es otra parte que, bueno, creo que ha ido variando la datación de cuándo surgió el istmo, ¿no? Creo que primero eran 3 millones, luego pasamos a 10 millones. El Ajá. asunto es que está claro que más o menos en 10 millones pudo haber sido el surgimiento del istmo de Panamá, o sea, ¿hay pruebas suficientes para hacer esa aseveración o todavía hacen falta más pruebas como para decir que Panamá pudo haber surgido después o antes de esos 10 millones? Bueno, investigación científica siempre hace falta. Ujú. Siempre hace falta porque siempre hay cosas que no sabemos al momento. Claro, Y con lo de la formación del Istmo de Panamá, realmente tiene que verse como un proceso gradual, o sea, en una escala grande de tiempo. Porque básicamente cuando se habla del el cierre a 10 millones de años, estamos hablando del cierre
de las conexiones de aguas o de corrientes marinas de aguas profundas. Eso vendría siendo por debajo, aguas por debajo de los 200 metros. Entonces, a eso es lo que se refiere con el cierre del Central American Seaway o de la conexión marina centroamericana a los 10 millones de años. Entonces, basados, ¿no?, en tectónica de placas y en datos de geoquímica, Claro. fue que se concluyó que a los 10 millones de años cesó el flujo de corrientes de aguas profundas. Pero eso no necesariamente quiere decir que Panamá hubiera emergido totalmente o que no hubiera conexiones de aguas superficiales. Entonces, a eso es Claro. lo que se refiere con el cierre de los 10 millones de años. Sin embargo, las conexiones de aguas someras menores a esa profundidad fueron persistentes, ¿no? Hasta hace unos 2.5 millones de años más o menos que estaban Bien. conectándolos, pero eran aguas someras y superficiales. ¿Qué le diría a aquellos jóvenes panameños que le interesaría, después de ver este video, o ya le tienen esa idea de estudiar paleontología para animarlos a estudiar esta carrera? ¿Qué les diría? Que se animen, si les interesa, no necesariamente la paleontología, sino cualquier rama de las ciencias naturales, Claro, que no se desanimen y traten de buscar las oportunidades. A pesar de que uno al principio no ve las oportunidades, eh, yo diría que si uno es persistente, trabaja con pasión y trata de dar su mejor esfuerzo en lo que está haciendo, las oportunidades le van llegando solas. Es una claro, cuestión de trabajo sostenido y trabajo constante, pero si uno se mantiene así, a pesar de que no lo ve en el momento, las oportunidades van a ir llegando. Y la gente claro. correcta, la gente indicada, que te puede orientar o guiar, también va a ir apareciendo y empezar a rodearte. Digamos que ese es uno de los consejos. ¿Me podría explicar más o menos de qué es cuál es su trabajo final allá en Austria, creo que está estudiando? Ok, el trabajo que estoy haciendo ahorita se trata sobre el estudio de las interrelaciones de los marlines fósiles y vivos. O sea, tratar de saber, ¿no?, cuáles son las Claro, relaciones evolutivas que tienen las especies vivas con las especies fósiles, saber cuántas espees fósiles realmente hay y cuáles fueron los mayores eh, cambios ambientales o geológicos que afectaron la diversificación de este grupo a través del tiempo, diversificación o extinción de especies. Entonces, eso es lo que estoy viendo ahorita en el doctorado y el claro, trabajo por el cual me invitaste, ¿no?, forma parte de ese proyecto. Países latinoamericanos nosotros no tenemos tantas colecciones como tienen ya los países desarrollados de muchísimas décadas. claro. Son museos que tienen más de 100 años de existir, ¿no? Entonces ya ellos tienen sus colecciones allí. Nosotros estamos en proceso de construir las colecciones y recolectar el material todavía. Aunque las colecciones nunca dejan de crecer a pesar de que pase el tiempo. Eso más o menos el caso te digo, de Chile, que trabajé con material de Chile, de Panamá, estoy trabajando con material de Panamá, pero mi proyecto no está limitado a lo que hay en Panamá o lo que hay en Chile, sino que yo estoy viendo todos estos peces, pero A nivel estoy global. tratando de darle un enfoque global. O sea, no me estoy limitando solamente a Panamá, sino que una de las partes de mi proyecto fue revisar todo el registro fósil de la familia Ichtiophoridae, que son los peces espada, que diga, los marlin y los peces vela, y revisar todo el registro fósil que hay recolectado hasta el momento, o lo que conocemos hasta ahora. Y también revisar en los museos donde están depositados los holotipos. Un holotipo vendría siendo el espécimen con el cual se describió una especie nueva. Entonces consiste también en revisar todos los holotipos de las especies que hay registradas en fósiles. Claro. Entonces, eso es parte del trabajo importante para poder entonces identificar el material que tenemos en Panamá. ¿Qué piensa hacer usted cuando regrese a Panamá? Bueno, seguir trabajando con este proyecto porque tengo muchísimo material por trabajar, no solo de aquí, ahorita también estoy estudiando un material de acá de Austria, estoy estudiando un material de Italia, eh,
y el tiempo que yo tengo como estudiante acá de doctorado es muy corto. Entonces, un doctorado no alcanza para estudiar todo eso. Un doctorado claro, es bastante corto y hay que poner también un límite. Decir exacto. como que, bueno, hasta aquí ya queda el doctorado, quedó bien, y luego entonces todo el otro material que empecé a encontrar mientras estaba haciendo el doctorado, revisando colecciones por acá, por Europa o por otros lugares, esos son trabajos ya que quedan pendientes para el futuro. Cuando empecé a trabajar con estos peces, eh, yo nunca pensé que el trabajo hubiera sido, el trabajo iba a ser algo tan complejo, porque cuando empecé a buscar literatura, a revisar material, me di cuenta que había muchísima confusión sobre cuántas especies había en, en los fósiles, dónde o qué edades tenían los materiales. Entonces, la primera etapa consistió en hacer una revisión completa de todo eso. Luego de Claro, eso, resulta que la identificación o la taxonomía de los marlin fósiles es algo que otros científicos han catalogado como extremadamente complicado. Y es una de las razones por las que casi ningún paleontólogo, a excepción de unos 2 o 3, se han querido meter a trabajar con este grupo. Porque es bastante complicado, porque lo que más hay en fósiles de ellos son las narices o los rostros. Y si tú ves, por ejemplo, la cabeza de un pez vela o de un marlin, o sea, tú lo que ves es una nariz larga, ¿no? Y al principio uno dice, bueno, pero todo eso es igual. Y yo estaba también, cuando intentaba identificar estos fósiles de Panamá, yo estaba eh, un poco confundido, porque yo decía, bueno, ¿cómo hago para diferenciar esto de una manera en que ya no se pueda confundir? O sea, ese era el mayor problema que tenía cuando comencé la investigación, porque la estructura es una estructura larga, triangular, tiene la misma forma. Entonces había que encontrar las características que hacen diferente y única cada especie fósil, y que hacen diferente y única en el rostro o en la nariz de cada especie reciente. claro, Eh, y pensando, revisando las etimologías, ¿no?, de los nombres de las especies actuales, empecé a preguntarme, pero si yo veo el marlin azul, se llama Macaira nigricans. Macaira viene del griego Macaira o Macaira, que significa espada. Macaira significa espada. Luego ves el pez espada, y el pez espada se llama Siphias gladius. Siphias viene de Sifos, que significa espada también. Y Gladius es un guerrero, un soldado de la antigua Roma. Entonces, yo me quedé pensando, bueno, utilizaron nombres de espadas para llamar a las especies modernas. Entonces yo me dije, bueno, tal vez puedo orientarme y seguir por esta línea, utilizando espadas para estudiar las especies fósiles. Y yo lo que hice fue que me puse a leer libros de arqueología, a leer libros de, de la antigua Roma, de Grecia, a visitar museos y ver colecciones de espadas, entender cómo era la estructura de una espada. Y luego de eso fue que yo tuve como, por decirlo así, la iluminación, y me dije, sí, las narices de estos peces son espadas. O sea, son espadas, se pueden comparar exactamente con las espadas. Y entonces, estudiando como las formas o las partes de una espada, fue que yo empecé a hacer divisiones o seccionar las partes, hacer énfasis en ciertas partes de las narices de estos peces para lograr entenderlas, ¿no? Porque una espada tiene una hoja, tiene un mango, tiene una base, tiene un canal. Y así fue como yo me dije, bueno, o sea, si una espada tiene todas estas partes, y yo veo que estos también tienen las mismas partes, básicamente. O sea, lo más interesante fue que me di cuenta que básicamente la cabeza de un marlin es una espada. Y allí entonces eh, pude ya arrancar de lleno y entender ya las diferencias de las narices de estos peces. Por ejemplo, el marlin azul actual tiene una nariz que se parece a una espada romana, una espada que se conoce como gladius, que es una espada corta. Pero hay otras especies como el marlin rayado y el marlin blanco que tienen una nariz muchísimo más larga y más plana, que parece entonces una espada vikinga, que las espadas vikingas son espadas muchísimo más largas y más claro, delgadas. Luego entonces estuve revisando cráneos del pez vela,
y me llamó la atención que el pez vela tiene una nariz extremadamente larga y yo dije, bueno, esto también tiene que haber una espada también que se asemeje a esto y resulta que sí. La espada de la nariz del pez vela se parece a una espada de esgrima y cuando tú ves al pez vela pescando o utilizando esa nariz para pescar es como si vieras a un luchador de esgrima moviendo la espada. Entonces, estas cosas me parecieron bastante impresionantes y me ayudaron muchísimo entonces a hacer todas las descripciones de los fósiles y hacer algo, hacer las enmiendas en las en la diagnosis de cada especie fósil. Porque tuve que prácticamente revisar todo el récord fósil y especie por especie, hacerle una enmienda que es una especie de corrección a la diagnosis para Uf, entonces finalizar el trabajo. Y bueno, por eso viene también el nombre de la especie que decidimos reconstruir, que fue Morgula, Morgula donoso chagrense. Eh, el rostro o la nariz que está preservada de este pez que tiene unos 6 millones de años no se parece nada a nada vivo ni a ninguno de los otros que están en el récord fósil. Es muy triangular y la base de esa nariz es bastante ancha y poligonal, como un triángulo también. Son como dos triángulos. Y luego entonces resulta que recordé la daga, esta daga que se llama la daga Morgul, de la película El Señor de los Anillos, que fue con la que envenenaron a Frodo en la primera película. Y si tú ves esa daga, es muy triangular y poligonal y me recordó muchísimo la nariz de este pez. Entonces, por eso fue que decidí ponerle Morgula, donoso chagrense, porque me asemeja bastante a lo que es esta daga y también para tratar de seguir la tradición, ¿no? De los investigadores o los primeros taxónomos que empezaron a nombrar estos peces por allá por los 1800, que utilizaron nombres de espada para los géneros, y por eso fue que me decidí entonces a utilizar también un nombre de una espada para el nuevo género. muy bien. Ya el nombre Donoso Chagrense viene de la combinación de Donoso y de Chagres, que son los dos Ajá, distritos donde está expuesta la unidad geológica de la formación Chagres. muy interesante, la verdad. Y bueno, es una investigación que probablemente, pues seguramente ha llevado mucho tiempo pensando todas estas cosas para tratar de diferenciarlo, ¿no? Porque me imagino yo que de repente puede haberse dado el caso de encontrar fósiles que pertenecen a la misma especie, pudiese Sí, darse el caso. sí, de Uno hecho no lo sabe, tenemos. sí, uno no sabe de repente si es que ese fósil pertenece a un individuo más joven, o sea, si el Exacto, esqueleto se diferencia del joven, adulto, y todas esas cosas pues seguramente son bien complicadas luego de analizarlas, ¿no? exacto. Sí, bueno, le agradezco mucho el tiempo que ha tenido con nosotros para poder compartir todo ese conocimiento que tiene. Y bueno, igual toda esta entrevista pues se irá viendo en YouTube o en las redes sociales. Allí compartiré ciertos extractos. Así que le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado. Bueno, sí. Muchas gracias a ti también por la invitación y por esta conversación bastante amena. Sí, digo bastante amena porque es un poquito informal, ¿no? Y así como que fluye un poco más Claro, la, exactamente. la temática y, o sea, la conversación como que se deja llevar solita. Entonces, para mí es bastante agradable Claro que sí. esta metodología y también te agradezco la invitación y bueno, te felicito también por el trabajo que estás haciendo de tratar de hacer comunicación de la ciencia, que eso es algo muy importante y que básicamente muy pocas personas en Panamá lo están haciendo. Claro, Eh, eh, entonces, por eso yo pienso que es importante que nosotros como científicos, ¿no? Tratemos de atendernos a este tipo de conversatorios que al final lo que hacen es tratar de llegar a un público más amplio sí, y que la gente se sienta como un poquito más identificada con el trabajo que estamos haciendo en Panamá o con saber que no solamente los países del norte son los que hacen investigación, sino que tenemos investigadores locales que trabajan con cosas locales y también con cosas globales. Entonces, por eso claro. también quiero felicitar y agradecer la invitación.